Buenos días a todos, sean bienvenidos. Vamos a seguir con nuestros estudios acerca de oír la palabra de Dios, la predicación expositiva. Ya habíamos visto qué es la verdadera espiritualidad y también habíamos tocado el tema de por qué eres tú responsable de la enseñanza de tu iglesia. El día de hoy vamos a estudiar acerca del fundamento de la predicación, que hace que un buen sermón sea realmente bueno. Para empezar, primero, ¿cuál es el propósito de oír sermones? El propósito de oír sermones es oír a Dios, es aprender acerca de quién es Él y quiénes somos nosotros como individuos y como pueblo, y lo que Él desea para nuestras vidas. ¿Cuál no es el propósito de oír sermones? El propósito no es ser entretenidos. No se trata de aprender acerca de la vida personal del pastor o cuáles son sus opiniones acerca de diversos temas. No se trata de ser retados por algún sistema de filosofía o razonamiento humano. El propósito es escuchar a Dios. Oremos para comenzar. Te damos gracias, Padre, por esta preciosa mañana que tú nos regalas en tu día, Señor, para venir a escuchar tu preciosa palabra. Te pedimos, Señor, que toda palabra que salga de mi boca sea, Señor, tu palabra. Que cada cosa que yo diga, Señor, sea siempre bajo tu preciosa palabra, bajo tu voluntad, Señor. Te pedimos que tu pueblo esté como esa tierra lista para recibir la semilla, Padre, y que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Te pedimos, Señor, que nuestras mentes y nuestros corazones sean hechos blandos para recibir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu palabra y a practicarla, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. 2 estudios atrás consideramos el hecho de que Dios hace crecer y da vida a su pueblo a través de su palabra. Y en el estudio anterior vimos en Gálatas 1 que los miembros de la iglesia son responsables de asegurar que la enseñanza en su iglesia sea fiel a la palabra de Dios. Dado que la palabra de Dios es lo más importante para la vida y el crecimiento cristiano, y ya que como miembros somos responsables de asegurar que la palabra de Dios sea enseñada fielmente, necesitamos entender lo que es una buena predicación y cómo podemos beneficiarnos de una buena predicación. Estos temas no solo son para estudiantes de seminario. Todo cristiano debe tener un interés eterno en la buena predicación. En este estudio queremos pensar específicamente acerca del fundamento de la predicación y la pregunta relacionada: ¿qué hace que un buen sermón sea bueno? La idea principal es que el pueblo de Dios necesita oír de parte de Dios. Por tanto, una buena predicación es la predicación cuya más alta prioridad es comunicar la palabra de Dios fielmente. Comencemos cerca del principio pensando en lo que salió mal en el mundo y por qué la humanidad caída está en la condición que se encuentra. En Génesis 2, Dios le dijo a Adán y a Eva: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Versículos 16 y 17. Lamentablemente Adán y Eva desobedecieron a Dios. Así es como Dios describe lo que salió mal y lo que le dijo a Adán. Esto está en Génesis 3:17. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. En este pasaje Dios describe la falta de Adán como no escuchar la voz de Dios y escuchar en su lugar la voz que lo desvió de lo que Dios le había dicho. Al hablar de Génesis 3, a menudo nos centramos en el pecado del orgullo o el pecado de querer ser como Dios, que son formas de definir un problema del corazón. Pero también es importante ver que estos fallos del corazón aparecieron en Adán como fallos del oído. En general, el pecado puede ser caracterizado
como oír otras voces en lugar de oír la voz de Dios. La tentación suele aparecer en la forma de estas otras voces, que nos llama a hacer algo contrario a la palabra de Dios. Si nosotros como humanos caídos somos continuamente tentados a fijar nuestros deseos en escuchar otras voces que no sea la de Dios, entonces seremos tentados a querer oír cualquier otra cosa diferente a la exposición fiel a las Escrituras. Queremos oír chismes, anécdotas personales, datos históricos interesantes y cosas así. Algunas de estas cosas no son malas en sí y pueden ser usadas ciertamente para un buen propósito en la predicación, pero debemos tener cuidado con no estar más interesados en estas cosas que en la explicación y en la exhortación del texto bíblico por parte del predicador. Claro, aún más peligroso, por supuesto, es nuestro deseo de oír doctrinas no bíblicas o predicaciones que nos hagan amar nuestros pecados en lugar de hacerlos morir. Nuestros corazones querrán pecaminosamente que el predicador minimice las verdades más difíciles del cristianismo o simplemente que no las predique. El apóstol Pablo entendía muy bien la importancia de oír la palabra de Dios en oposición a los falsos maestros, a filosofías humanas concebidas o a cualquier otro competidor. En una de las últimas cartas de su vida, le escribe a quien era su discípulo desde hacía mucho tiempo, a Timoteo. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, desde el versículo 16 hasta el capítulo 4, versículo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 3, desde el verso 16 hasta el capítulo 4, versículo 4. Dice así la palabra del Señor. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. En 2 de Timoteo 3:16 nos dice la Biblia que viene de Dios, que ha sido inspirada por Él, literalmente que ha sido expirada por Él, es su palabra. En 2 de Timoteo 3, versículos 16 y 17, dice que la Biblia nos enseña, nos exhorta, nos corrige y nos instruye en la justicia. Nos hace discípulos competentes de Cristo para que podamos vivir vidas caracterizadas por toda buena obra. El fundamento de la predicación es enseñar, exhortar, corregir y formar a la congregación por medio de la palabra de Dios. Es equipar a la congregación para hacer buenas obras. Un buen sermón es bueno porque transmite fielmente lo que Dios dice, como el cartero que simplemente entrega la carta. Pablo encarga a Timoteo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, y por el reino de Cristo y su venida. Esto nos dice que Pablo considera con mucha seriedad lo que va a decir. Pablo está hablando de las mayores realidades eternas imaginables. Pablo encarga a Timoteo con gran ansiedad que predique fielmente la palabra de Dios, es decir, la escritura que Dios inspiró, que se centre en las buenas nuevas de salvación por medio de Jesucristo. Timoteo debe predicar la palabra, es decir, la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Timoteo podría ser tentado a predicar sus opiniones, su personalidad y sus experiencias de la vida, o filosofías y las opiniones de este mundo. ¿Por qué?
porque el mundo y algunos dentro de la iglesia se opondrán a la palabra de Dios. La palabra de Dios desenmascara nuestro pecado y nos llama al arrepentimiento, y nosotros los pecadores intentaremos de todas las formas posibles evitar esta confrontación divina. Debido a que el pueblo de Dios necesita oír a Dios y porque Dios ordena a los predicadores predicar su palabra, los predicadores deberían darse cuenta de que no tienen nada realmente valioso que decir aparte de lo que ya está escrito en la palabra de Dios. En esto consiste el trabajo: decir de nuevo fielmente lo que Dios ya ha dicho en su palabra, explicarla y aplicarla a la congregación para que por el poder del Espíritu las vidas se ajusten a la voluntad de Dios. ¿Qué hace que un buen sermón sea bueno? Un buen sermón es aquel que fielmente proclama y aplica el significado de la palabra de Dios. Muchas cosas pueden distraer a Timoteo de su encargo. Sus enfermedades frecuentes, por ejemplo, como lo dice 1 de Timoteo 5:23. Los falsos maestros que contradicen su mensaje, la oposición dentro de la iglesia, el deseo de las riquezas o la prominencia y mucho más. Pero en el versículo 4:2 nos dice, por a tiempo y fuera de tiempo. Pablo quiere decir que cuando sea fácil o cuando sea difícil, él debe predicar. Ya que la gente quiera o no quiera, él debe predicar. Cuando sea popular y cuando no sea popular, él debe predicar. Estos versículos presentan un ejemplo dentro de la iglesia, de cómo los miembros de la iglesia querrán oír voces diferentes a la voz de Dios, al igual que Adán eligió oír a su mujer en lugar de escuchar a Dios. La predicación debería ser evaluada principalmente por su contenido, no por su estilo o sus resultados. Que la gente se amontone para oír a un predicador con carisma no significa que sea un predicador bueno o exitoso. Un predicador con éxito a los ojos de Dios es aquel que es fiel a la palabra de Dios. Tal y como Pablo lo expresa en 1 Corintios 3:6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. La predicación buena esparce la semilla y ya está. Dios determina el resultado. ¿Qué es lo que las iglesias y los cristianos como individuos deberían buscar en un pastor? Fidelidad a la palabra de Dios, dedicación a la palabra de Dios, un profundo y duradero amor por la palabra de Dios, evidenciado en sus palabras y acciones, en su hogar y en su vida pública. Más que cualquier otra cosa, lo que hace que un pastor sea bueno es que predique fielmente y que viva la palabra de Dios. Oremos para terminar. Gracias, Señor, porque nos has enseñado a través de tu palabra lo que realmente hace que un buen sermón sea bueno, Señor. Te pedimos, Padre, y oramos por nuestro pastor, para que él sea fiel a tu palabra, para que sea diligente al estudiarla, y para que tu Espíritu Santo sea enseñándole primeramente a él y después a nosotros al escuchar tu palabra en tu iglesia, Señor. Te pedimos, Dios, que tu palabra sea transformando nuestras vidas y nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, para prepararnos para toda buena obra. Te pedimos, Padre, que cuides los labios de nuestro pastor para que todo lo que él diga sea fiel a tu palabra, Señor. Y si algo se le escapa, Señor, que no está bajo tu voluntad, ayúdanos, Señor, a encontrar eso para poder corregirlo, Señor. Que todo tu pueblo sea diligente en estudiar tu palabra, que estén preparados para descubrir, Señor, cuando algo no viene de ti, Señor. Y que cualquier cosa que sí venga de ti, la aceptemos, Señor, y podamos ponerla en práctica en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea la cosa más excelente en nuestras vidas, Señor. Que la amemos, Señor, que la disfrutemos, que podamos estudiarla diligentemente para poder crecer, Señor, y cada vez ser más como tu Hijo.
Ayúdanos, Padre, a escuchar tu palabra y a siempre serle fiel a tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que cada cosa que hagamos, que pensemos, cada vez sea más ajustada a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Dios, a ser una iglesia que no se desvía de la predicación fiel, Señor, sino que siempre, siempre, Señor, está cada vez más creciendo en conocimiento de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.